compartiendo con ustedes la iglesia, la amada iglesia del Señor. Hoy estamos de fiesta. ¿Cuántos están contentos por lo que ha sucedido? Y qué bueno es saber de que en el cielo, dice la palabra del Señor, hay gozo y alegría cuando una persona se convierte. Y cuando uno se convierte a Dios y hay fiesta en el cielo, en la iglesia también hay fiesta. ¿Por qué? Porque es Dios el que se está manifestando a aquellos que verdaderamente le buscan con todo su corazón y con toda su alma. Verdaderamente Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. ¿Y qué es lo mejor que la salvación de nuestras almas? Damos gracias a Dios por ello. Y también tenemos que tener en cuenta este detalle, que esta es una decisión muy importante para la vida de aquellos que decidieron seguir al Señor. Porque es una decisión personal, es una decisión tan importante que estos queridos han tomado, que esa decisión va a ser para toda la vida. Es el arrepentimiento, es el acercarse a Dios, es el entregarle la vida a nuestro Dios y de alguna manera Él va a tener el control de nuestra vida cuando nosotros le busquemos con todo nuestro ser. El bautismo es un acto de obediencia y obedecer en esta actitud es tomar una decisión. Y en la vida tenemos que tomar distintas decisiones. Y esta decisión es tan importante para aquellos que optan de seguir a Dios, porque Dios tiene lo mejor para todos aquellos que le buscan. Y como dice las Escrituras, para aquellos que le buscan de veras, cuando le buscas al Señor con todo tu corazón, Dios se manifiesta a tu vida. Es ahí donde viene la conversión, viene el arrepentimiento, es donde uno entiende que verdaderamente necesita de Dios. Ya no más manejarlo a mi manera, como dice la canción de Frank Sinatra, a mi manera, sino a la manera de Dios. Porque manejando mi vida a mi manera, voy a tener muchos fracasos. Pero cuando entrego mi vida al Señor y me manejo conforme a la manera de Dios, es donde viene la bendición de Dios para nuestro ser, para nuestras vidas. El bautismo decíamos que es un acto de obediencia. Es un mandato que el Señor Jesús dejó establecido para que todos aquellos que de alguna manera le entregan su vida al Señor puedan tener ese beneficio. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, la Biblia dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vale decir que hay una condenación para aquellos que no aceptan el plan maravilloso de Dios. Por eso es tan importante esta decisión que han tomado estos queridos, que le va a durar para toda la vida y para toda una eternidad. Es el acceso a Dios, es el acceso a la eternidad. Porque después de esta vida algo sucede. Esta vida es como una neblina, dice Santiago. Es pasajera, es temporaria. Pero Dios tiene algo eterno para vos y para mí. Y yo lo quiero. Y estos queridos que han decidido también han querido tomar esa decisión y que de alguna forma lo lleva a ese plan maravilloso que Dios tiene. Otro de los evangelios, según San Mateo capítulo 28, cuando habla de la gran comisión, el Señor Jesús le habla a su discípulo y le dice esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato que Dios le da a la iglesia. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Dios tiene para transmitir a este mundo perdido. Vemos un mundo sin rumbo, un mundo perdido. Pero el Señor Jesús dijo, a través de su palabra, que Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Por eso es tan importante que la iglesia cumpla ese rol maravilloso de predicar el Evangelio, porque cuando hacemos la tarea que el Señor nos encomienda, estamos justamente haciendo la voluntad de Dios. Y todos aquellos que obedecen a Dios también tienen bendición de parte de Dios. Entonces dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos, la tarea de la iglesia, a todas las naciones, no dice solamente en este sector, en todo el mundo. La idea del plan de Dios es que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento y al arrepentimiento. Entonces la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Y qué más? Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Pero no termina ahí la historia,
sino que a partir de ese bautismo, dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa promesa que tenemos de parte del Señor, de que Él va a estar con nosotros. Pero también tenemos la tarea de enseñarles a aquellos que han tomado la decisión. Y también como iglesia la tarea de predicar a aquellos que no conocen de Jesús. Por eso el mensaje del Evangelio es el mensaje de la buena noticia que Dios tiene para la humanidad, para el pueblo, para la gente, para todos aquellos que de alguna manera necesitan del Señor. Por eso necesitamos aplicar un plan de acción. Y ese plan de acción tiene mucho que ver con la decisión que yo tomo. Porque puedo imaginarme muchas cosas en la vida, puedo planificar mucho, pero no se termina la historia ahí, sino que en la planificación tengo que ejecutar cosas, tengo que accionarme. Es ahí donde cumple el rol de la iglesia del Señor. Ese plan de acción es tomar la decisión correcta conforme al corazón de Dios. Y en ese plan de acción, de parte de Dios, están todas las condiciones dadas para que el hombre reciba la eternidad. Pero en ese plan de acción es donde debe determinar y decidir y tomar una decisión correcta para llevar a cabo esta tarea que Dios tiene por delante. Por eso, mis queridos hermanos, si yo no ejecuto, si no tengo la acción, no va a pasar nada. Me puedo ir en planes, en ideas, pero aquí se trata de que yo tengo que tomar decisión y ejecutar esa a través de una acción, a través de la declaración de fe como hicieron los chicos. Esa declaración de fe que aceptaron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida, esa es una acción. Es una acción que es una acción de compromiso personal. Dios quiere tener un encuentro personal contigo y conmigo. Porque, ¿sabe qué? Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Y no quiere que viva una vida perdida, sino que por el contrario, quiere que viva una vida conforme a su corazón. Y todos aquellos que le buscan al Señor con todo su corazón son bendecidos. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? No un solo brazo, los dos brazos vamos a levantar. Todos queremos la bendición, ¿saben por qué? Porque la necesitamos. Entonces, qué importante es saber que necesitamos tomar decisiones correctas en la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la decisión correcta de buscar a Dios, tenemos la asistencia divina de parte de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el Dios creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Él es dueño de todo. Y a veces no nos damos cuenta de este precioso Dios que tenemos, tan maravillosos. Porque la asistencia divina está de parte de Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y estos queridos han tomado esa decisión. La decisión más importante de su vida, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, puede descansar en Dios, porque Dios es aquel que dice la palabra que si uno busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te aflige en este tiempo, querido, querida? Busca primeramente el reino de Dios. Él es el dueño, Él es el soberano de todo. Él es el que puede revertir cualquiera sea la situación en la cual estés enfrentando en este tiempo. Dios, como dice su palabra, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? De ninguna manera. Podemos clamar a Él, acercarnos delante de su trono y darle gracias al Señor. Hermanos, Dios no te bendice porque te ama solamente. Dios te bendice cuando tú eres obediente al llamado de Él. Dios te quiere bendecir, pero para que recibas esa bendición necesitas aplicar, ¿se acuerdan? El plan de acción, de ejecutar cosas, de tener yo el encuentro con Dios. Cuando uno lee las Escrituras, encuentra desde el comienzo de la creación, cuando Adán caminaba con Dios, Enoc, otro hombre que caminaba con Dios, Noé, y encuentra así muchos personajes de la Biblia. Pero ¿saben qué? Me llamó la atención mucho cuando empecé a investigar,
porque el título del mensaje de esta mañana es Caminando con Dios. Me llamó mucho y poderosamente la atención cuando empecé a leer un poquito y a investigar todos aquellos que han caminado con Dios. Y resalté una parte de un versículo cuando habla de que dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. No es que Dios caminó con Enoc. Enoc aplicó el plan de ejecución, el accionar de buscar a Dios. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que verdaderamente cuando nos habla la palabra de Dios, somos nosotros los que necesitamos de Dios y tenemos que buscar a Dios. Por eso la Escritura repite así en ese versículo, y aun cuando habla de Noé, dice que ellos caminaron con Dios. No es que Dios vino a buscarlo a ellos. Ellos buscaron el encuentro con Dios. Cuando nosotros buscamos ese encuentro, es ahí donde estamos haciendo lo correcto. Y a veces queremos ajustar a Dios a nuestros planes, a nuestras cosas, pero de ninguna manera Dios va a obrar, porque ahí no se está manifestando el deseo de Dios, sino que se está manifestando el deseo mío. Pero el deseo profundo de Dios es que nosotros le busquemos a Él, porque de parte de Dios todas las cosas están dadas, solamente que nosotros somos los que tenemos que accionar. Y ese accionar se llama fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como cuando uno tiene un artefacto eléctrico. Ese artefacto eléctrico tiene todas las condiciones para funcionar, pero si no tiene la energía, la corriente, no va a funcionar. De parte de Dios están dadas todas las cosas para que nosotros recibamos los beneficios que Él tiene para nuestra vida, porque Dios es un Dios de propósito. Pero si no nos conectamos a la energía, a la fuente de energía, que ese es nuestro Dios, nos va a faltar esa fuerza que viene de parte del Señor para nuestras vidas. Y yo creo que todos necesitamos del Señor. Y cuando uno entiende que necesita del Señor, empieza a caminar con Dios. Caminar con Dios, hice algunos ítems. Caminar con Dios es entender la soberanía del Creador que vence todo. Caminar con Dios es saber que Él es soberano y que es más grande que cualquier otro poder del universo. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Caminar con Dios no es comparable con ningún líder, no es comparable con ningún gobernante, no es comparable con ningún político. Caminar con Dios no es ni religión. No es una religión Dios. Nosotros tenemos una comunión con Dios, que es totalmente distinto. Cuando nosotros caminamos con Dios, nos damos cuenta de que Dios controla la historia con un propósito de unir a los creyentes vencedores en una comunión afectuosa con Él. Ese es el propósito de Dios. Cuando caminamos con Dios, aunque pueda aumentar las manifestaciones satánicas que vemos nosotros en la sociedad, cuando vemos que temporalmente el poder de Satanás se está desatando sobre este mundo, porque vemos cosas, vemos la violencia, vemos la maldad, vemos todo en el día a día. No hace falta que yo se lo explique porque lo prendemos el televisor y lo encontramos en las noticias. Cuando vemos cómo el enemigo se está levantando para destruir, matar al hombre en sí. Entonces es ahí donde no debemos descarriarnos, sino que debemos confiar en nuestro Dios. Porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando presa a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Va a devorar a aquel que no lo tiene a Dios, que no tiene la cobertura de Dios. Cuando uno le busca a Dios, cuando camina con Dios, Dios te ofrece esa cobertura que tiene mucho que ver con el cuidado intensivo de nuestras vidas. Dios es el Todopoderoso. En Él está el control de la situación. Él salvará a su verdadera familia, que es la iglesia, y la guiará a la vida eterna. Caminar con Dios es entender de que Él cuida con nosotros y podemos confiar absolutamente en Él. Pero confiamos cuando verdaderamente le creemos que Él existe. La palabra del Señor
Allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, yo se lo leo rapidito, en el versículo 11, vamos a ver allí a un rey que, a pesar de haberlo tenido todo y de toda la riqueza que él tenía, él supo reconocer la bondad de Dios. Este rey era David. Y dice allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria, la majestad. Tuyo es todo, cuanto hay en el cielo, en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué preciosa oración, qué preciosas palabras de reconocimiento a un Dios maravilloso, el cual le adoramos en este tiempo. Hoy mismo la iglesia le está adorando a ese Dios. Este hombre, como dije recién, era un rey que tenía todo, de abundancia. Pero a pesar de tener esa abundancia, él se daba cuenta que de él no provenía todo eso, sino que provenía de Dios. Por eso le decía, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién procede la riqueza entonces? ¿De lo inteligente que soy yo? ¿O de lo bueno que es Dios para proveer a sus hijos? Dios es el que ejecuta las cosas cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Nada de lo que tenemos en esta tierra nos vamos a llevar, nada. Pero si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos todo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿cuándo somos vencedores? Cuando verdaderamente nos comportamos y buscamos el caminar con Dios. Es ahí que cuando nuestra vida empieza a caminar con Dios, es donde empieza a aprender. Y de alguna forma, en eso de aprender nos edificamos. Porque cuando uno busca la presencia de Dios, no solamente que se edifica en su persona, en el conocimiento, sino que también se edifica en sabiduría. Porque como dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, al cual se la dará en abundancia. Y a veces procedemos como necios porque no buscamos la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios. Cuando buscamos la sabiduría de Dios encontramos respuesta porque Dios la tiene para nosotros. Vivimos en un mundo ruidoso y a veces perdemos el rumbo. ¿Cuántas veces hemos perdido el rumbo en nuestro andar? O quizás hemos comenzado con una buena idea, pero en medio del camino nos hemos perdido. Le pasó al pueblo de Israel. Tenía el objetivo de ir a la tierra prometida, pero en ese interín, en ese camino, le pasó algo. Empezó la duda, la flaqueza. Dejó de confiar en Dios. Y cuando dejamos de confiar en Dios, o dejamos de caminar con Dios, es donde nos perdemos. Y este mundo está perdido porque no tiene a Dios. Pero verdaderamente, hermanos, el consejo es no cambies de rumbo, no te alejes de Dios. Ajustate a la manera de pensar de Dios. Ese es el consejo para ustedes, queridos, que recién se inician, la importancia de caminar con Dios. Es ahí donde nosotros nos vamos a ir edificando y fortaleciendo en nuestra vida. El Salmo número 127 dice esto: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y yo pregunto, ¿cómo estás construyendo tu casa espiritual? ¿Es el Señor el centro de tu vida? Porque si es así, gloria a Dios.
Es el Señor que va a edificar tu casa espiritual, que va a fortalecer tu vida, que te va a dar ánimo, te va a dar palabras de vida y no de muerte. Y es un poco como decía el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mas ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando le damos ese lugar a Cristo, como hicieron los hermanos, de tomar esta decisión por medio de un accionar, que dijeron, sí Señor, que voy a seguirte hasta que la muerte nos lleve hasta tu presencia. Vamos a estar disfrutando de una vida eterna. Es cuando verdaderamente nosotros recibimos aquello que tiene Dios para nuestras vidas. Por eso qué importante es construir nuestra casa o nuestra vida caminando con Dios. Tenemos ahí la asistencia divina de parte de Dios. El Señor dice en su palabra, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y también dice lo siguiente, allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el Todopoderoso. No lo estoy diciendo yo con mis palabras, estoy diciendo lo que cita la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad, es la palabra que el Señor nos deja establecida a nosotros, para que entendamos la magnificencia, lo grandioso que es nuestro Dios, que Él está por encima de toda la situación, de que Él es aquel que nos fortalece, aquel que tiene todas las condiciones para poder revertir nuestra situación, hermano. Ese es nuestro Dios. A Ese le alabamos, a Ese le adoramos, a Ese le creemos, a Ese es nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? La Biblia dice allí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, de parte de Dios, todas las cosas están dadas. Vino Cristo, pagó el precio por nosotros. El precio de morir en la cruz. El precio vicario. Aquel precio que lo tenía que pagar yo, pero lo pagó Él por mí. La palabra vicario significa que otro intercede por mí. O sea, Él pagó ese precio por mí, Jesús. Hoy vamos a recordar a través de los símbolos de la Cena del Señor ese momento tan especial que el Señor dejó a sus discípulos para que nosotros compartiéramos, ¿no es cierto? Ese momento de recordar la muerte y resurrección que Él tuvo por nosotros, por cada uno de nosotros. De parte de Dios están dadas todas las condiciones, solamente que nosotros tenemos que activar la fe, caminar con fe. Como decíamos recién, ese artefacto de iluminación que está con todas las condiciones para poder funcionar, pero si no tiene la fuente de energía, si no tiene ese poder de energía, no va a funcionar. Podemos tener mucho conocimiento teológico, podemos tener muchos años de iglesia y de creyentes también, pero si no nos conectamos a la fuente de energía que es nuestro Dios y no tenemos ese caminar con el Señor, verdaderamente muchas veces no vamos a poder funcionar. Y Dios quiere que funcionemos como hijos vencedores. Amén. Dios quiere lo mejor, pero necesitamos caminar con el Señor. ¿Y qué es caminar? Es tener una comunión íntima con Él. Es darle gracia cada día. Es buscarlo a través de su palabra. Es buscarlo a través de la oración. Es tener ese encuentro que tengo que tener diario. Porque esa es la conexión, es mi fuente de energía, es el caminar con Dios. Muchos dicen, yo no creo en Dios. Nos encontramos por ahí con gente que dice, yo no creo en Dios. Si Dios existiera, no pasaría esto, aquello, lo otro. Pero en un momento de la vida, tienden a mirar hacia arriba. Alguien hizo todo esto, alguien creó superior. ¿Quién fue eso? Tuya es la gloria, dice. Tuyo es todo. El Señor lo creó. Cuando uno camina con Dios, se da cuenta de esa magnificencia de parte de Dios. Y cuando uno camina con Dios, es la fe
la que vence al mundo, como dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Me escuchó? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Búsquelo en la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice esto. Es la palabra de Dios la que habla. Todo lo que es nacido de Dios tiene un diseño vencedor. ¿Cuántos quieren ser de Dios? ¿Queremos tener un diseño vencedor? ¿Queremos ser más que vencedores? La Biblia habla en Romanos capítulo 8, versículo 37, y ya para ir terminando. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos quieren ser vencedores del Señor? Entonces, camina con Dios. Busca a Dios. Cada día. Sé un vencedor de la vida. Sé un vencedor de las circunstancias. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. ¿Sí? Y también otra cosa. Un vencedor, ¿saben qué? Es simplemente un cristiano normal. Hay un libro que hace mucho yo he leído de Watman Nee que se titula La vida normal del cristiano. Un vencedor es simplemente un cristiano normal. Si decís que sos cristiano, si decimos que somos cristianos, es porque seguimos la doctrina de Cristo. Y nuestro alimento espiritual está en la palabra de Dios. Y nuestra fortaleza está en la comunión con Dios. Y está en la oración también. Un cristiano normal es aquel que hace suya la victoria de Cristo. Es aquel que de alguna manera entendió el mensaje de salvación y que ahora ya no vive él, más vive Cristo en mí, como dice el apóstol. Los vencedores son aquellos que son maduros en el Señor. Necesitamos ir madurando en el Señor. También tenemos que ser victoriosos y estar listos para el retorno de Cristo. ¿Usted sabía que viene Cristo a buscar a su iglesia? ¿Cómo está su iglesia hoy para esperar a ese Cristo que viene a buscarla? Entonces necesitamos caminar con Dios, necesitamos fortalecernos en Dios, necesitamos ser instruidos por Dios, porque vamos a tener lucha, y la Biblia habla de luchas espirituales, y que el enemigo se va a levantar, pero si buscamos la fortaleza en el Señor, como dice el apóstol Pablo, porque la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted busca en el caminar con Dios, la fortaleza en Dios, Dios te va a fortalecer. A veces vivimos vidas derrotadas, pero Dios no quiere que vivamos así. Levántate, iglesia. Clama al Señor, búscala con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Es que Dios te ama. Pero nosotros tenemos que accionar ese plan de acción, de búsqueda genuina a Dios. Porque si no buscamos la bendición de Dios, no va a venir. A veces oramos por trabajo, y está bien. La Biblia dice clama. Pero también dice, busca. Y nosotros queremos tener un encuentro con el Señor. ¿Querés tener un encuentro con el Señor? Busca al Señor. Buscarle al Señor mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Llamarle en tanto que Él está cercano. Y Él está cercano en este día. Él está cercano a tu corazón. Y qué bueno y maravilloso es saber que podemos contar con ese Dios que está cerca, que tiene asistencia divina para mi vida y que tiene lo mejor. Los vencedores son el remanente de Dios que llevan a cabo su meta. Los vencedores
son aquellos que de alguna forma ejecutan la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el mandato del Señor de la iglesia que tiene que realizar? Id y predicad. No es si lo querés hacer, es un mandato del Señor. Id y predicad. ¿Y qué más? Después que se predica, ¿qué sucede? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y después qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Los vencedores entonces son el remanente de Dios que llevan a cabo la meta de la iglesia. Dios no te bendice porque te ama, sino que te bendice porque sos obediente a su llamado. Y Dios te está llamando en este día. ¿Cuántos quieren recibir ese llamado hoy, en esta mañana? ¿Cuántos quieren tener a Cristo en su corazón? ¿Todos tienen a Cristo en su corazón? Dios te bendiga. ¿Querés tomar alguna decisión en esta mañana de aceptarlo a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de su vida? Así como lo hicieron los chicos. Hoy es el momento, hoy es el día. Hoy es el día en que el Señor te está llamando. Y a través de su palabra hemos visto la magnificencia de este nuestro Dios, que es el creador del cielo, de la tierra, dueño de todo lo que existe. Pero Dios aún, a pesar de ser dueño y Señor de todo, Él sigue buscando corazones de personas que estén dispuestos a buscarle y a tener un encuentro con Él. Dios te quiere bendecir, pero te lo repito una vez más, de parte de Dios todas las condiciones están dadas. Somos nosotros los que nos tenemos que conectar con Dios. ¿Estás dispuesto a conectarte con Dios? ¿Estás dispuesto? Entregarle tu corazón al Señor entonces. No dude más, no dé más vuelta. Porque Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Que Dios te bendiga en esta mañana y que hayas podido entender de quién es este nuestro Dios. De que verdaderamente Él es dueño y soberano de todo y que Él está por encima de todo. Pero también Él quiere tener un encuentro contigo. Cada día. Esto no significa que la primera vez solamente va a tener el encuentro conmigo, sino que yo una vez que esté bautizado, como los chicos, van a seguir también en ese caminar aprendiendo cada día más de este nuestro Dios. Que Dios te bendiga. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie, oramos al Señor, damos gracias por Él, por todas las cosas que nos da? Y yo te invito a cerrar allí donde estás y vamos a tener una palabra de oración. Y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bendición, Dios Santo. Gracias porque tu bendición nos acompaña, Dios. Gracias porque hemos visto, Señor, la decisión importante que han tomado estos queridos en este día, Señor. Te pedimos la cobertura sobre ellos, Dios. Reconocemos tu señorío y tu majestad. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en ti, Señor. Señor, bendecimos tu palabra. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra dice que es verdad. La verdad de Dios revela a nosotros. Oramos por cada hermano presente en este lugar, Señor. Fortalece, restaura, anima, Señor. Concédenos el privilegio de tener sabiduría de lo alto. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te honramos, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te conceda una semana de victoria. No una semana, una vida de victoria. Pero acordate, tenés que caminar con Él. Ahí viene la victoria de parte de tuya, cuando caminás con Dios. Amén. Y ahora, hermanos,